Hola a todos, en este video vamos a hablar de los mecanismos de transferencia de calor. Sabemos que el calor es un flujo de energía desde los puntos de temperatura más alto a los puntos de temperatura más bajo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el calor tiene varias formas de transferirse de una sustancia a otra o de un punto a otro. Para ello entonces vamos a observar las condiciones para su clasificación. Un primer tipo de calor va a ser la transferencia de calor por conducción y va a ser cuando la transferencia o el flujo de calor se dé entre sustancias sólidas. Por ejemplo, tenemos aquí que una varilla metálica y se le suministra calor solo en uno de sus extremos y vemos cómo lentamente se va transfiriendo el calor a lo largo de la varilla, haciendo que se aumente la temperatura en cada uno de sus puntos. Entonces tenemos que obviamente primero se aumentó la temperatura aquí, después en este segundo punto, para finalmente llegar a este tercero. ¿Cómo se da la transferencia de calor por conducción? Simplemente es por el choque entre moléculas. Tenemos aquí que un sólido pues tiene todas sus moléculas muy juntas, entonces lo que va a pasar es que cuando se le transfiere calor en uno de sus extremos, sus moléculas se empiezan a mover más rápido y el movimiento hace que se empuje a las que sigue y así sucesivamente se transfiere el movimiento de las moléculas, es decir, la energía cinética molecular. Entonces habrán sólidos que debido a que tienen sus moléculas más juntas, pues transfiera mucho más fácil el calor que otros. Tenemos aquí entonces como el diamante tiene un muy buen coeficiente de conductividad, que es como tal la constante que cuantifica la facilidad con que se conduce el calor. En este caso, para el diamante es de 1000, para el aluminio es de 240. Y fíjense cómo para elementos como el aire es muy bajo. Pues obviamente porque este proceso se da principalmente en los sólidos. Por eso el aluminio es utilizado para la fabricación de ollas, para la fabricación de elementos de la cocina, porque tiene una muy buena conductividad térmica. El unicel, en cambio, es utilizado para la fabricación de neveras, porque necesitamos que el calor que está en el exterior, en lo posible, no se transfiera al interior. Entonces, utilizamos un material en el cual la conducción sea muy poca, como es el unicel. La diferencia en los coeficientes de conductividad los podemos evidenciar, por ejemplo, cuando tenemos un sartén caliente y ponemos ahí un extremo de una cuchara. Si la cuchara es metálica, al dejarlo ahí a lo largo de un minuto y cuando intentamos tocar la cuchara, así sea por el extremo que no quedó en contacto con el sartén, vemos que ha aumentado también su temperatura de manera muy fácil y muy rápida, porque los metales, como evidenciamos aquí, tienen un muy buen coeficiente de conductividad. En cambio, si usamos una cuchara de madera, no vamos a tener ese problema porque después de un rato de dejarla ahí, vamos a tocar el otro extremo y no va a estar a alta temperatura porque la madera no tiene un buen coeficiente de conductividad. Esto hace también que en el diseño de los sartenes de las ollas pues se use un mango de otro material que tenga poco coeficiente de conductividad, que de ahí entonces lo podamos agarrar y no vayamos a tener inconvenientes por la alta temperatura. Un fenómeno que podemos explicar a partir de la transferencia de calor por conducción es cuando, por ejemplo, en nuestra casa tocamos superficies metálicas o superficies de madera. Por estar en el mismo entorno, pues deberían estar a la misma temperatura. Demos un ejemplo, 20 grados centígrados. Sin embargo, cuando nosotros tocamos un metal o la madera, tenemos una percepción diferente y nos da la impresión que el metal está más frío. Lo que sucede realmente es que nosotros estamos a 37 grados y pues el objeto, tanto metal como madera, está a 20. El calor, por tanto, va a fluir desde nuestras manos hasta el objeto en ambos casos. Sin embargo, el metal tiene una mayor conductividad, o sea que ese calor lo va a distribuir más rápido en todo el objeto. En cambio, la madera tiene una muy baja conductividad, entonces ese calor que nosotros le transferimos se va a distribuir mucho más despacio en toda su dimensión. Entonces, como el metal lo transfiere muy rápido, tiene la capacidad de seguir absorbiendo calor de manera más rápida.
Entonces, nuestra sensación de un objeto más frío simplemente es porque este objeto está absorbiendo más rápido el calor de nuestras manos, pero no porque exista una diferente temperatura. Esto obedece a la composición de los materiales. Ahora miremos la transferencia de calor por convección. En este caso es la forma en que se transfiere el calor a través de fluidos. Para ello, entonces necesitamos que se den unas corrientes de convección. ¿En qué consiste esto exactamente? Tenemos, por ejemplo, un horno. Adentro entonces hay moléculas de aire. Lo que se va a presentar es que únicamente esta parrilla tiene una alta temperatura y va a transferir calor a través del aire al resto del horno. Lo que va a suceder es que las moléculas que están más cerca a la parrilla caliente, pues también van a aumentar su temperatura. Y al aumentar su temperatura, la densidad va a ser más pequeña porque las moléculas se separan. Entonces, la parte más caliente va a ser menos densa y la parte que está arriba, que es más fría, va a estar más densa. Sabemos ya que las sustancias más densas tienden a estar en la parte inferior. Entonces va a suceder lo que tenemos aquí. La parte más fría, que es más densa, va a bajar. Y la parte que era menos densa, la que está más caliente, va a subir. Entonces se da una rotación y ahora esas moléculas que estaban más frías están abajo, pero se van a calentar por estar cerca de la parrilla. Entonces ahora ellas van a ser las más calientes y las que subieron van a ser las más frías. Entonces vuelven a rotar. Y así se van dando esas corrientes por convección. Simplemente las moléculas más calientes suben, las moléculas más frías bajan. Este proceso se presenta, por ejemplo, en la atmósfera, en la cual el calor que nos transfiere el Sol llega al suelo y el suelo va a estar más caliente que el aire. Entonces las moléculas de aire que estén más cerca al suelo van a aumentar su temperatura y el aire más arriba va a estar más frío. Entonces su densidad, al ser más alta, va a bajar y el aire que esté más caliente, por tener menor densidad, va a subir. Y así se va repitiendo el proceso de corriente de convección para generar las corrientes de aire que nosotros conocemos y que se dan a lo largo de toda la superficie terrestre. Entonces esto es lo que genera el movimiento de las nubes y esto es lo que genera los cambios en el clima que se da en toda la superficie terrestre. Finalmente, una tercera forma o mecanismo de transferencia de calor es por radiación. En este caso es el que se va a dar en el vacío. Por ejemplo, el calor que nos transfiere el Sol para sustentar nuestra vida viaja a través del vacío, pues bien sabemos que desde el Sol hasta la Tierra no hay ni un sólido y tampoco hay fluidos. Entonces puede viajar a través del vacío, pero también puede viajar a través del aire, que por ejemplo si tenemos una fogata vamos a sentir el calor que ella nos transfiere en parte por la radiación que emite. La forma en que se transfiere por radiación es mediante ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son las que pueden viajar en el vacío o en cualquier medio y simplemente van a interactuar con las moléculas. Las ondas van a transferir parte de esa energía a el movimiento de las moléculas y como bien sabemos, si las moléculas se mueven con mayor velocidad, pues vamos a tener aumentos de temperatura. El principal tipo de onda electromagnética que genera esto es el infrarrojo. Sin embargo, sabemos que las ondas microondas también han sido utilizadas para aumentar la temperatura, que es el caso pues de la cocción de algunos alimentos. Un efecto interesante que hemos observado es que el calor que emite el Sol, que es por radiación, llega hasta el suelo, llega hasta todas las superficies, pero dependiendo los colores puede existir un mayor aumento de temperatura en algunos cuerpos. ¿Esto por qué se da básicamente? Porque los colores claros o los espejos, toda la onda que reciben de calor la reflejan. En cambio, los objetos más oscuros absorben esta gran cantidad de energía y entonces aumentan su temperatura. Por eso se explica que en un día soleado se sienta más calor con una ropa oscura que con una ropa blanca. Por eso se explica que al tocar el asfalto a mediodía en un día soleado se va a sentir muy caliente comparado con tocar de pronto alguna pared que sea blanca.